Yo me llamo Sofía. Me llamo Jaime. Me llamo Lucía y tengo 8 años. 11 años. 9 años. Porque eres una persona que tiene responsabilidad, generosidad, confianza. Yo sí soy un líder. Yo te oigo con esto. Si me lo quito, pues yo no oigo. Y en cambio, si me pongo los dos, oigo perfectamente. Ya gracias a los implantes me puedo escuchar mejor. Yo está haciendo actividades con inglés, ya que nos ayuda a fomentar nuestro lenguaje en un idioma que en el futuro nos pueda ayudar. Los niños necesitan aprender inglés. My favorite color is pink and purple. Quería ser de profesora porque he ayudado a muchas personas y ya está. Me siento igual con niños que no tienen implantes, pero que somos iguales cada uno, solo que algunos tenemos una deficiencia auditiva. Querer es poder, es fácil, lo puedo conseguir. Que no pienses que por tener deficiencia auditiva tienes que rebajarte. Esas cosas las tienes que olvidar, eres igual a los demás. I want people to know that while hearing loss is a loss, with our digital hearing aids and our cochlear implants, we can... Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Sobre el Tapete y vamos a hablar de un tema muy importante, especialmente un tema que podemos observarlos en nuestros niños, un tema que podemos tal vez poder prevenir o inclusive si observamos este problema de salud en nuestros niños podemos corregirlo a tiempo. Y no debe ser tampoco impedimento para que nuestros niños puedan desarrollarse. Beethoven, por ejemplo, uno de los grandes músicos, tenía sordera desde muy pequeño y miren ustedes el personaje tan histórico que es. Es justo lo que vamos a hablar de sordera, el problema de salud que a veces también surge en los niños, tal vez en el nacimiento o por algún accidente quedan sordos. Bueno, todas estas dudas vamos a resolverlas con el doctor otorrino Omar González Suazo. Gracias por venir esta tarde y acompañarnos en un tema tan importante porque a veces no nos fijamos de lo importantísimo que es justamente nuestro oído y mucho más en el cuidado de un niño, que es donde debemos detectar estos problemas. Para empezar, doctor, ¿un niño nace sordo por culpa tal vez, no sé si decir de la madre o de algún problema en el embarazo o puede ser algo congénito, algo de que nace así por parte de la naturaleza? Bueno, buenas tardes antes todo, Carolina, y a tus oyentes, ¿no? Y a tus televidentes. Está demostrado que un niño puede nacer por un factor genético, es decir, por herencia, pero también se puede dar por ciertos factores de riesgo durante el embarazo, como infecciones, ¿no? Durante el embarazo, también o antecedentes de algún mal congénito de estos niños, ¿no? ¿Me puedo dar cuenta entonces que mi hijo está sordo ya cuando nació o durante el embarazo? A veces como inclusive podemos detectar que puede ser Down o otros problemas que pueden venir cuando está en el vientre. Bueno, existen enfermedades que tienen una relación directa con pérdidas auditivas en el embarazo, ¿no? Infecciones dentro del embarazo o durante la maternidad, infecciones de repente de los niños, ¿no? Cuando ellos al nacer, nacen con, nosotros decimos con un Apgar bajo, como que pueden tener hipoxia al nacimiento o ciertas enfermedades, como mencionaste, meningitis, pacientes que han sido de repente hospitalizados en UCI o tienen algún factor de riesgo de fondo. Estos niños hay que tener bastante cuidado porque pueden ser sordos, eleva la posibilidad de sordera.
Ahora bien, ¿hay tal vez algunas pruebas con algunos equipos especiales o qué examen debo pedirle yo al doctor para examinar a mi hijo recién nacido o a qué edad debo realizarlos? ¿Es esto un tema de chequeo médico que lo va a hacer usted o tengo yo que pedirlo al médico? Primero, informarles de que en la actualidad países como Europa, como Estados Unidos, incluso en mismo Latinoamérica, como Colombia, Brasil, Argentina, se hacen exámenes diagnósticos a todos los niños recién nacidos. Es decir, se toma un examen de emisión otoacústica y potencial evocado auditivo. Esto nos va a determinar si el niño tiene algún grado de sordera. Y por supuesto, también evaluando nosotros mismos a nuestros niños como padres, podremos llegar a cierto grado de poder determinar si hay un tipo de pérdida auditiva o no. Ok, y la sordera que pueda presentar tal vez ya mi niño, no sé, al año o a los 2 años, ¿puede ser corregida o es algo que ya con una operación o simplemente tal vez no tiene solución? ¿Puedo, tal vez, mi hijo puede volver a oír si hago algún tratamiento en especial? Por supuesto. Lo ideal es hacer un diagnóstico lo más pronto posible de un niño sordo. Está demostrado de cada 1000 niños recién nacidos, uno de ellos nace con sordera profunda, es decir, sordera total. Esto debe ser determinado, lo ideal, en los primeros meses de vida. Y si hay algún tipo de sordera, hay diferentes tratamientos, desde un simple audífono hasta una prótesis auditiva como un implante coclear. También, asimismo, es lo ideal en aquellos niños que nacen sin escuchar o son sordos, lo ideal es actuar ante en los primeros 5 años. Esto nos va a permitir recuperar la audición total, ¿no? Y el cual nos permitiría una gran inserción a la sociedad del niño. Muy bien, vamos a invitar también al público, si quiere hacer alguna consulta, estamos hablando sobre la sordera infantil y puede llamar al teléfono 212-4024, 212-4024. Estamos con el doctor Omar González Suazo para que justo nos dé esta información. Él es jefe justo del servicio de otorrinolaringología, no sé si lo he dicho bien, del Hospital Guillermo Almenara. Doctor, sordera y el hecho de no hablar, ¿va junto necesariamente? ¿Mi hijo que es sordo no va a hablar? Por supuesto. Si el niño, primero hay que determinar si el niño nace sordo o con una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral. ¿Qué significa? Que él, al no poder escuchar, no va a poder aprender y no va a tener la capacidad de hablar. Entonces, de un inicio va a ser sordo y después mudo. Entonces, va a ser un niño sordo-mudo. Es por eso la importancia de hacerle un diagnóstico rápidamente y darle el tratamiento ideal para que ese niño nuevamente pueda hacer una inserción en la sociedad. Estábamos hablando de las posibles causas de un niño con sordera. Usted me señalaba, por ejemplo, alguna infección, se refiere a la infección vaginal que pueda, o qué tipo de infección en la madre embarazada que pueda causar algo así. Primero, cualquier tipo de infección que una mujer embarazada tenga o durante el embarazo debe ser tomada en cuenta por la especialidad. Es un factor de riesgo. Entre ellos también infecciones, lo que nosotros decimos TORS, toxoplasmosis, citomegalovirus, que son infecciones, incluso las infecciones de transmisión sexual, como VIH-Sida, ¿no? Hepatitis y otras enfermedades. Entonces, esto puede conllevar a incrementar el factor de riesgo o la posibilidad de que este niño pueda nacer sordo. ¿El hecho de consumir tal vez algún medicamento también puede provocar esto? Por supuesto. Dentro del grupo más frecuente hay los antibióticos que llamamos ototóxicos. Muchas veces es común usar ante una infección urinaria ciertos antibióticos como aminoglucósidos, entre ellos la gentamicina, la micacina, que son ototóxicos y pueden hacer un daño irreparable de la audición de este futuro recién nacido o de este recién nacido. El hecho también que a veces en el niño o el adolescente bota demasiado líquido del oído. No sé cómo se le puede denominar al líquido amarillo, que a veces inclusive se mete mucho el hisopo. ¿Esto también puede maltratar su audición o es una alerta de que el oído está mal? Sí, existe en la adolescencia. Primero, lo más frecuente es que el joven o el adolescente tiende a manipular mucho sus oídos. Se introduce hisopos en el cual incluso el dedo
origina infecciones, puede originar perforación del tímpano y por tanto pérdida auditiva. Y esto es lo que debemos tomar siempre en cuenta, ¿no? En estos adolescentes. Importante, porque como usted señala, a veces los chicos por curiosidad se ingresan cualquier cosita, inclusive a veces creo que los doctores están con pinzas yendo al hospital para sacarlo. Vamos con las consultas del público, doctor. Tenemos llamada desde ATE con Carla. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, te saluda Carla Tellos. Justo mi pequeño se atiende en el Hospital Almenara. Y él nació con un síndrome que se llama displasia esquelético-cleidocraneal, que es el caso de 1 en 1 millón de niños. Dentro de sus síntomas puede, como que no, la pérdida del oído por etapas, ¿no? Él actualmente tiene la parte derecha hipoacusia, pero sí escucha normal, ¿no? Yo quería saber si eso, ¿por qué se debe en sí, no? Ya que es una enfermedad o un síndrome raro en sí, y él está desde pequeño que lo ha desarrollado, ¿no? A ver, doctor, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, dentro de las Señora, buenas tardes. Dentro de las malformaciones que existen congénitas o con el nacimiento, tanto craneofaciales, osteoarticulares, puede haber una relación directa dependiendo del síndrome, ¿no?, de pérdidas auditivas. Lo que necesita es, como usted informó, ser derivado donde al Hospital Guillermo Almenara, por lo que escucho es usted asegurada, ¿no?, para hacer exámenes de ayuda diagnóstica y con ellos, posterior a la evaluación, ver si es un niño candidato, si tiene una pérdida auditiva severa o profunda, la posibilidad de un implante coclear. Nosotros en el Hospital Almenara somos el primer centro de referencia que tiene más experiencia en este tipo de cirugías, ¿no? Es el pionero en este tipo de cirugías y además estamos realizando este tipo de cirugías. En estos últimos 3 años hemos operado más de 250 niños de implante coclear. ¿Y a qué edad es necesario operar? Bueno, la edad ideal es se dice mientras más pequeño es mejor. Antes de los 5 años es lo ideal para que el niño pueda recuperar casi al 100% su audición. Atención con este dato. Vámonos ahora a Ventanilla con Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mire, mi consulta es, yo tengo una niña de 11 años que nació con labio leporino para vendido, ¿ya? Ella ahorita está sufriendo lo que es, me dicen, infección al oído y botando materia. Afecta lo que es las niñas que nacen con ese problema al oído, pueden perder el oído, la sordera. ¿Hay alguna referencia con el labio leporino y el oído también? Correcto. Lo que informa, ¿no?, y ha sido evaluado por el especialista, aquellos niños, de acuerdo a la severidad del labio leporino, está demostrado, de acuerdo a los estudios, que hay una alteración de lo que llamamos la trompa de Eustaquio, es decir, la comunicación en la parte bucal o nasal con el oído medio. Origina infecciones, inflamaciones, lo que llamamos otitis media serosas. Y puede originar perforación del tímpano, lo que va a originar pérdidas auditivas. Entonces es necesario hacer una evaluación por el especialista para evitar que origine infecciones repetitivas de ese oído medio y por tanto pérdida auditiva. Yo le recomendaría que se acerque lo más pronto a un centro especializado donde hay un otorrinolaringólogo y pueda hacer el diagnóstico definitivo y, si es necesario, derivarlo a un centro de alta complejidad. Mucha atención con las indicaciones que da el doctor. Siempre es bueno que sea observado por un especialista. Y antes de pasar a la siguiente llamada, contamos con especialistas en este terreno para que los traten el oído. Hay varios otorrinos en el Perú. En el Perú nos contaba que solo el Almenara, y hay otro centro hospitalario que se encarga de... No, a nivel nacional existen otorrinolaringólogos o especialistas del oído, pero los temas que son de alta complejidad mayormente son derivados a Lima. Es por eso un llamado también a los encargados de gobierno, en el cual esto deben implementar centros de alta especialización en departamentos, en provincias, y así evitar, ¿no?, que todo se centralice solo en Lima. Sí, eso es necesario e importante. Ahora nos vamos con Lizzy. Lizzy, tu opinión importa, tu consulta también. Buenas tardes. Soy Lizzy, llamo a San Juan del Lurigancho. Mi siguiente consulta. Bueno, el doctor mencionó recientemente de que cuando se
descarta de que el paciente tiene pérdida auditiva. Los exámenes son las emisiones autoacústicas o si no los potenciales educados auditivos, pero una vez que el padre es informado de que su niño tiene esta dificultad, la intervención, aparte de usar los audífonos o un implante coclear, ¿solo es esa o también requiere de la intervención del terapeuta del lenguaje? El tema del lenguaje ya porque no hablan bien, pues, ¿no? Si no... Sí, es cierto. O sea, esto, hacer un trabajo para que el niño pueda recuperar la audición y hacer una inserción a la sociedad es de todo un equipo complejo, donde participan el otorrinolaringólogo como cirujano, si es necesaria una intervención quirúrgica, audioprotecistas, logopedas, audiólogos y también personas especializadas en terapia del lenguaje. Todo es un equipo multidisciplinario que actuamos. Lamentablemente, pues, solo está referido en la actualidad a ciertos centros de referencia nacionales. Uno de ellos es el Hospital Guillermo Almenara, en el cual soy jefe de servicio. Doctor, y usted nos estaba contando también parte de que estos casos se pueden recuperar y justo por interno comentábamos que usted justo ha tenido un caso muy exitoso donde inclusive ahora el chico se ha desarrollado en el tema de la danza, ¿no? Correcto. Nosotros podemos ver de que mientras más pequeño sea, más fácil es su inserción y por tanto recuperar todas sus funciones auditivas. Pero también hablamos de un caso específico de un paciente que tenía una pérdida auditiva, pero lo que nosotros llamamos de tipo conductivo, es decir, alteración del pabellón auricular o del oído externo que va a originar pérdida auditiva. Nosotros el año anterior, por primera vez, se operó el primer implante de conducción ósea de tipo transcutáneo. Implante, estamos hablando. Es un tipo de implante, un tipo de cirugía, el cual esto ha permitido que este joven, el cual me recuerdo muy bien, David López Franco, para el cual va un saludo. Él es un campeón, ha sido campeón nacional de marinera e incluso ha participado hace 1 o 2 meses en República Dominicana, en Santo Domingo. Mire, representando al Perú. Claro, representando al Perú, ¿no? Eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que la calidad de vida se puede recuperar casi al 100%. Qué orgullo. Ya ven, señores, hay que tratar a tiempo nomás y hacer caso a todas las indicaciones del doctor. Vámonos con Emma, del Cercado de Lima. Emma, buenas tardes. Una consulta referente a los niños cuando le empieza a doler el oído. Muchos dicen que hay que echarle la leche materna o ponerle periódico para que se vaya el aire. Quiero saber si esto es en realidad es bueno o es malo. Importante tu pregunta, precisa, porque usted sabe, doctor, que a veces pues está la receta de la abuelita, de la tía, y cuando a veces nos llenamos de aire el oído, sí, pues yo me acuerdo que me ponían hasta mi cono de periódico de humo, o en este caso leche materna, que para mí es novedad. A ver, doctor, ¿mito o verdad este tipo de curaciones? Bueno, nosotros los peruanos somos muy místicos, sí, ¿no? Pero dentro del punto de ciencia está contraindicado. Usar hisopo, cualquier tipo de sustancia, entre ellos la leche materna o cualquier líquido, se debería evitar, porque puede originar infecciones o incluso perforación del tímpano que va a originar una pérdida auditiva. ¿Hasta el hisopo, doctor, no se debería usar? El hisopo está contraindicado. Porque puede llevar a cabo infecciones y sobre todo sacar parcialmente el cerumen, pero otra parte se introduce más, originando un tapón de cerumen. Pero no dicen a veces que se hace una limpieza del oído, o dicen, uy, no escucho muy bien, voy a pasarme el hisopo para limpiarme, sacarme el cerumen, que a veces inclusive observo en algunos oídos que se sale, que se seca. ¿Esto es es una señal normal o es algo que tengo que ir al doctor? Porque también en el hospital te hacen tu lavado de oído, escuchado, ¿no? Correcto. Las indicaciones de lavado de oído, pues cuando hay un tapón de cerumen, el cual lo debe dar el mismo especialista. Porque el cuerpo humano en sí tiene un propio sistema de autolimpieza que busca regular este cerumen. Y si hay en exceso, debe verlo un especialista. ¿Una otitis puede también causar una sordera? ¿O es algo normal, llevable, tratable? No.
hay que ver de que las otitis son inflamaciones propias del oído medio, oído externo, la otitis media aguda o otitis externa. Estos sí, si son producidos por gérmenes o bacterias, ¿no?, o virus, puede originar una sordera. Por eso es importante que debe ser siempre evaluado por un especialista o por un médico. Doctor, por ejemplo, usted acá nos ha traído alternativas muy simpáticas que vienen a ser prácticamente parte del, los elementos para poder oír mejor. Por favor, háblanos un poco del equipo que nos ha traído. Bueno, primero informarles de que en la actualidad ya no debería haber niños sordos. ¿Por qué? Porque ya existe un plan nacional o programa nacional de sordera, de diagnóstico de sordera a recién nacido. Igualmente, aquellas personas adultos o adultos mayores que tienen algún tipo de sordera, le podemos recomendar un audífono, en primer lugar. Ahora los audífonos vienen de diferentes colores, de diferentes calidad, cada uno en relación a la indicación de vida. Esto más que todo son maquetas que podemos ver para un implante coclear. ¿Por qué? Debo mencionar que en la actualidad existen un niño, por cada 1000 recién nacidos, uno de ellos va a ser sordo. Es decir, nace con una sordera profunda bilateral o unilateral. Y esto va a originar necesariamente de que se le haga un diagnóstico y por tanto el uso de un implante coclear. Esto es el equipo parte de un implante coclear. Acá podemos ver... ¿Cuál es en sí el implante? Sí. A ver, muéstranos para que la gente sepa qué es lo que se va a introducir al oído. Ahí está. Bueno, primero, vamos a sacar los equipos. Lo ayudo por aquí, perfecto. Sí. Esto podemos ver parte o parecido a un audífono retroauricular, el cual se coloca en la parte posterior o sobre la oreja y el cual nos va a permitir escuchar. Pero si vemos este otro equipo, ¿no?, donde podemos ver, esto es parte de un implante coclear. ¿Eso mira adentro? Es decir, esto va, sí, inserto a nivel del hueso y estos electrodos van a ingresar hacia el oído interno. Al oído interno, la cóclea. Y esto, por medio de estímulos nerviosos o estímulos eléctricos, van a llevar la información necesaria para que esta persona vuelva a escuchar. Podemos ver un equipo tan pequeño y tan sofisticado que no se puede notar externamente algún tipo de cicatriz, nos va a permitir escuchar nuevamente. ¿La recuperación luego de una operación como esta es rápida? Sí, en 3 a 5 días el paciente está bien, a los 20, 30 días se activa el procesador y por lo tanto la persona ya puede estar escuchando. Es decir, podemos ver una parte externa, el cual llamamos un procesador externo, que lo vemos aquí. ¿Sí? Es un procesador externo y acá está la parte interna que está recubierta con el cuero cabelludo. Parte externa, parte interna, el cual es un sistema tan sofisticado y tan pequeño que nos va a permitir nuevamente escuchar. Esto tiene toda la tecnología actualizada, igual que un sistema. Ya no es un simple amplificador de sonido, sino es algo más sofisticado. Tiene filtros de sonido, se puede comunicar a distancia, incluso tiene sistemas de radio, puede escuchar música o puede usar de miles de formas. Un MP3 automático. Estamos de acuerdo, sí, por supuesto. Tiene sus propios sistemas incluso. Ah, qué interesante. Sí. Y esto, acá en el Perú, lo encuentro, está accesible. Si encuentro con un seguro, ¿cubre todo? ¿O cómo es también la situación en ese sentido? Correcto. La seguridad social en esos últimos 3 o 4 años ha revolucionado en este tema. Es cierto que nos falta mucho todavía por avanzar. Al año nace un promedio de 300 a 350 niños sordos, que es necesario esta prótesis de implante coclear. En estos 3 últimos años, la Seguridad Social ha comprado 250 implantes cocleares distribuidos en 2 centros de referencia, entre ellos el Hospital Almenara, en el cual nosotros contamos con este implante. Hago un llamado a la población o a aquellos que conocen a algún familiar o amigo que tiene un tipo de sordera, buscarla, derivar a nuestra institución y darle las facilidades del caso para que este niño nuevamente vuelva a escuchar y sea igual que David López Franco y sea un campeón realmente, algunos en marinera, otros en música. Doctor, qué buenas noticias nos da. Entonces esto es accesible, señores, para todos. Y si tienes un seguro o realmente estás adapto al CIS, con tan cuestionado que ha sido,
puedes optar por esas operaciones, todo de acuerdo entonces a lo que el doctor informe. Porque no todos necesariamente necesitan este equipo, solamente así es una sordera severa, correcto. Severa o profunda, correcto. Ajá. Los que tienen una sordera leve o moderada podrían hacer uso de audífonos y podría ir muy bien. ¿Y esto ya es un tema perenne o es algo que también puede ayudar a corregir mi sordera? ¿O es ya para justamente un tema ya de gravedad que hasta ahí nomás va a tener su capacidad de oír? Bueno, mientras más pequeños sabemos que existe un sistema de regeneración propia del niño en el cual va a mejorar de sí su audición propia, pero el equipo le va a permitir escuchar muy bien desde el momento que se le hace la intervención quirúrgica y puede usar el equipo, ¿no? Ok, doctor, cochlear. le agradezco mucho la información que nos ha brindado el día de hoy. Entonces, ¿dónde podemos ubicar? Y también en la Almenara si queremos hacer algún traspaso, porque tengo un hijo y necesito pues también la ayuda de un experto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llamamos? ¿Dónde nos comunicamos? Primero, todavía falta mucho por hacer, pero yo creo que sirven los medios de prensa en el cual ya están informados, ver la forma para ser derivado de su centro de referencias y poder llegar con nosotros a la Almenara. Apenas nosotros tengamos ya hacer el diagnóstico definitivo y llegue a nuestro servicio, nosotros le daremos la solución lo más pronto posible. Eso es lo que buscamos por el bien de esta sociedad. Hay esperanza, señores, y no es ningún obstáculo para hacer nuestra vida normal. Hay alternativas, hay soluciones y estamos a tiempo siempre de hacer este tipo de exámenes que hay que exigirlos para poder ver también si nuestros niños presentan algún problema que es con el tema auricular. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Estuvo el otorrino Omar González Suazo, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Guillermo Almenara. Un gusto, doctor. Vamos a un corte y volvemos también con un tema muy importante sobre el tránsito en nuestra ciudad.